Bien, vuelvo a saludar a todos los que se integraron ahora. Feliz día, buen día para todos. Espero que se encuentren bien. Bien, queremos dar dentro de los webinars que da CPI, este año retomamos los webinars que hicimos el año pasado con el producto Stahl, y este año empezamos con esta charla, con este taller de soluciones de luminarias que tiene Stahl. La idea es mirar un poquitito todas las soluciones que tiene dentro de lo que es los certificados, lo que nosotros podemos hacer en estudios lumínicos, en estudio de costos, de proyectos nuevos. Y bueno, repasar un poco todo lo que nosotros tenemos, nuestro abanico de posibilidades en soluciones, tanto para zona 1 como para zona 2. Insisto con esto, es un taller. Esto implica que está totalmente abierto el chat para que ustedes puedan consultar o para que puedan sumar su experiencia en este tipo de soluciones, ya que es un ida y vuelta constante de los conocimientos que tenemos nosotros y los conocimientos que pueden aportar ustedes. Bien, vamos a empezar. Yo en este caso voy a apagar la cámara porque tengo problemas con el ancho de banda y no me gustaría que se venga abajo la presentación. Bien, no sé si, a ver cuántos somos como para ver si esperamos un minutito más o... Listo, arranquemos porque si no se va a hacer largo. Bien. A ver, en principio les comento, quizás alguno ya ha estado en otros webinars de nosotros. Quiero repasar lo que es Stahl en el mundo. Si alguno lo conoce, lo conoce, lo sabe. El que no lo conoce es bueno que entienda. Stahl es una empresa que tiene más de 140 años. Hace más de 100 años que está trabajando en soluciones para áreas clasificadas. Tiene 3 fábricas en Alemania. Gran parte de lo que produce se hace en Alemania. Después tiene otra fábrica en el Reino Unido, otra en Noruega, otra en Holanda, otra en India. En realidad en India y en Estados Unidos, en Houston, ensamblan, ¿no? Tienen distintos tipos de soluciones. Pero en lo nombrado es donde se arma, se fabrica los productos que tiene Stahl. En el resto del mapa van a ver los subsidiarios representantes que tiene Stahl en el mundo. Bien, nosotros las soluciones que tenemos es grande, amplio. Cubrimos casi todo el espectro de integración de soluciones para áreas clasificadas. Esto lo podemos ver en lo que es upstream o lo que es downstream, que podemos hablar de plataformas. Acá en Argentina las plataformas que existen, sobre todo de Total, tienen muchos productos integrados de Stahl. En el downstream, en lo que es petroquímicas, tanto en Ensenada como en Luján de Cuyo o en Plaza Winkle, hay mucho producto de Stahl integrado. Cerealeras, hemos avanzado mucho en las cerealeras, en todo lo que es iluminación para túneles, para celdas. También tenemos soluciones para lo que es las plantas, las cargas o descargas de estas mismas plantas cerealeras, soluciones en laboratorios, en la industria farmacéutica,
soluciones en las siderúrgicas, en las químicas, las plantas químicas, las petroquímicas, es el punto más fuerte quizás de nuestro producto en solución integral, en buques navieros, buques no solamente de transporte de combustibles o de gases, sino también solución para buques. Tenemos solución en balizamiento para buques, en muelles para buques. En la industria alimenticia, obviamente lo más fuerte es en lo que es bebidas alcohólicas, ¿no? La solución para ese sector, pero también en lo que es la industria alimenticia, todo lo que es pantallas HMI, cámaras, gabinetes de acero inoxidable, bueno, también es una parte de nuestra provisión, parte de soluciones. En esto nosotros estamos solamente hablando de iluminación en este momento, o pretendemos hacerlo, pero la solución nuestra es amplia, desde un transformador de media tensión, cajas para media tensión, hasta tracing. Ahora vamos a ver un poquitito, ¿no? Lo que es cajas, junction box, control station, tomas, enchufe, fichas, monitoreo de puesta a tierra, cajas para bombas, para motores, tableros eléctricos para energía o para tracing, bancos de baterías, en fin, amplio el espectro, tipo de material, aluminio, acero inoxidable, poliéster con fibra de vidrio. En esos tres tipos de materiales va todo tipo de solución en lo que nosotros tenemos como solución, como provisión. Lo mismo pasa en automatización, barreras, aisladores, remotación, solución de access point, RFID, presurización de equipos, pantallas HMI, cámaras, todo esto dentro de una solución integral. No solamente podemos vender o ustedes comprar un producto, sino pueden asesorarse y tener una solución integral. Nosotros, en parte, es el punto fuerte que tiene Stahl en vender soluciones integrales. Bien, CPI. CPI es representante de Stahl hace un poco más de 4 años. Ya es un socio en los negocios de Stahl. No solamente, como le dije al principio, estamos en la venta, en la reposición del material, sino nosotros vamos al trabajo de la ingeniería, perdón, al trabajo de la especificación, ¿no? Entonces, en ese trabajo apuntamos a toda la solución, a integrar toda la solución de Stahl. CPI no solamente es representante de Stahl, lleva más de 35 años en el mercado y gran parte de esos 35 años es representante de Omron y de Weissmuller, entre otras marcas importantes. Bien, el equipo nuestro de Stahl somos 3 personas. Mario Reyes, que soy yo, quien está hablando, soy el Product Manager, tengo ya 20 años, lamentablemente, me gustaría tener mucho menos, pero la realidad es esta, 20 años en el mercado, estuve casi 17 años trabajando en un fabricante local de materiales para áreas clasificadas, y bueno, estos últimos 4 años, 21 ya debería ser, trabajando en CPI como encargado del producto de Stahl. Gabriel es el ejecutivo de desarrollo de negocio de Stahl, Gabriel Manusa, también ya tiene 15 años en el mercado y un poquitito más, empezó trabajando en CPI, después pasó a otras firmas quizás un poco más vinculadas a lo que es energía, pasó por ABB y volvió a trabajar con nosotros, vuelve a trabajar, ya hace 2 años largos que está trabajando en CPI. Y Mauro es el inside nuestro, que lleva 3 años
poquitito menos de 3 años trabajando en la empresa, y es el Insight el que recepciona las cotizaciones, las órdenes de compra, y trabaja un poco más administrativamente dentro de la unidad de negocios. El negocio lo componemos nosotros tres, pero también está toda la empresa, todos los vendedores de CPI, tanto los que están en Buenos Aires como los que están en el interior. CPI tiene 3 oficinas, en Mendoza, una en Córdoba y otra en Rosario, y prontamente tenemos una para abrir en Neuquén. Estamos trabajando en el interior y obviamente trabajando en Buenos Aires con todo el equipo de ventas de CPI. Bien, vamos a charlar sobre lo que hoy los invitamos, sobre la solución nuestra de luminarias que tenemos. En principio vamos a hablar sobre las características de las luminarias de LED en áreas clasificadas, el servicio de estudio lumínico que tenemos, el servicio adicional del TCO, el ROI y la certificación de los productos. Son puntos como para evaluarlo de lo que nosotros tenemos para dar, ¿no? Es bueno que ustedes lo vean, lo estudien, y esto que yo les voy a mostrar no solamente es lo que tengo para mostrar, sino también está en la página web. En la página web de STAL van a encontrar toda la información, todos los certificados de los productos, las curvas de iluminación en el caso que las precisen, van a encontrar toda la información. Bien. Lo nuestro, lo que es luminaria, nosotros no solamente tenemos para proveer una luminaria como producto, sino una solución. Como sucede en todas las ramas de los productos que nosotros tenemos soluciones y nosotros damos soluciones. Entonces, no es solamente el producto en sí lo que vendemos, sino podemos vender una solución, que puede ser un estudio lumínico, que puede ser un estudio de costos. El estudio de costos directamente está en la página web de STAL, es muy fácil de entrar y verlo y poder realizarlo. En esto, en proyectos de nuevas infraestructuras, nosotros hay 3 pasos para optimizar el sistema de iluminación. Proyecto nuevo, 3 pasos imprescindibles para optimizar el sistema de iluminación. Optimizar el número de luminarias. Optimizar el nivel de iluminancia y el optimizado por uniformidad. Esto, que nosotros lo tenemos, es un dato preciso, duro, y sale del estudio de iluminación, que es punto donde nosotros lo damos, lo ayudamos. Obviamente, tanto para la empresa de ingeniería o para el usuario final, no es solamente entregar el estudio, sino tener un dato preciso, ¿no? De qué producto estamos entregando y qué funcionalidad tiene en el proyecto. El cálculo de TCO, que también incluye el ROI, si alguno desconoce, el TCO es el costo total de posesión de un bien, ¿no? Más conocido como costo de uso. Es un indicador que toma los costos fijos, ¿no? Y también toma los costos variables, que son los de mantenimiento. Esto es un punto importante en el cual quizás en un proyecto nuevo es tenerlo latente para saber qué conviene y por qué conviene este tipo de luminaria, que bueno, esto como lo dije antes, viene sumado por el estudio de luminaria, ese estudio lumínico. El ROI es usado para estimar la ganancia en la inversión. En estos 2 puntos, si ustedes lo realizan, toman la gimnasia de realizarlo en la página web, es muy fácil, muy amigable y tiene toda la información que van a necesitar para un proyecto nuevo. Como tercer paso,
El tercero, el diseño del cuadro de distribución de iluminación, en donde optimizamos el número de circuitos, optimiza el diseño de seccionadores generales, optimiza el sistema de iluminación completo en la instalación, qué cables, bajar el cable. O sea, todo esto va a optimizar, a bajar costos, a bajar protecciones en un estudio nuevo donde nosotros esto lo realizamos sin costo adicional. Bien, en infraestructura ya existente también podemos dar una solución, en donde ya una instalación ya está realizada o se suma a una nueva instalación, nosotros también podemos ayudar. De hecho, tenemos casos de éxitos que después los vamos a ver. Planificación de la iluminación con luminaria LED, reducción de costos de instalación, aumento de niveles de seguridad, más flujo luminoso, se mantiene el plan de mantenimiento, se mantiene y en algunos casos se baja, obviamente dependiendo de la vida útil de las luminarias que se utilicen. Optimización de la cantidad de luminarias. En esto, si puede ser en luminarias lineales, en pendant o en proyectores, obviamente se baja el consumo, pero se sube el flujo luminoso. Entonces, ahí empezamos a reducir cantidades y obviamente se reducen costos. Costos operativos, en esto también el peso real de la luminaria puede caer en que se pueda bajar el tipo de hierro a utilizar, el peso que se puede usar en la instalación baja, declina con el tipo de luminaria que ponemos en este caso. Reducción de costo de mantenimiento, esto también se cumple como en el caso inicial. Obviamente se reduce y ahora vamos a ver otra solución que nosotros tenemos ya en el 4.0, en el cual reduce significativamente el costo del mantenimiento. La optimización del sistema de mantenimiento, estaciones de central de baterías, que esto es un punto en el cual nosotros tenemos una solución muy fuerte. Las luminarias nuestras trabajan en continua y en alterna, 110, 240, 250, continua y en alterna. Entonces esto es un punto fuerte en el cual en una instalación ya existente, en el cual no quieren trabajar con luminarias con equipo de emergencia. En este caso, las baterías van en el lado del área segura, se pueden manejar dentro de una estación, se puede comandar, Stal tiene equipamiento para eso, y en esto es una optimización en el sistema. Reducción de costos de mantenimiento gracias a las baterías de larga duración. Esto es otro punto fuerte que tenemos. En esto, como lo dije antes, al poder usar continua y alterna la misma luminaria, uno puede trabajar según la necesidad. Menor esfuerzo de inspección, menor tiempo de mantenimiento. Esto es como cerrando el mantenimiento, no tener gente para cambiar una lámpara, o para cambiar un artefacto, o para cambiar un balasto. En esto es un punto muy fuerte en nuestras luminarias. En temperaturas extremas, en condiciones ambientes que pueden ser abrasivas, polvorientas, nube salina. En ese tipo de clima, nuestras luminarias entregan 100.000 horas de vida útil. Nuestra luminaria 100.000 horas de vida útil a 60 grados de temperatura. En esa temperatura entregamos 100.000 horas de vida útil y obviamente se reduce el costo de mantenimiento. No tiene que ir una persona a cambiar una lámpara, a cambiar el driver, a cambiar. Definitivamente es el punto fuerte de nuestras luminarias. Bien. En principio yo les había nombrado el tema del estudio lumínico. Dentro de la página web uno puede bajar el Dialux que está de Stal, en donde uno encuentra la librería de todas las luminarias y puede realizar el estudio que necesite.
Eso es la persona que lo quiere hacer desde afuera. Si no, lo hacemos nosotros sin ningún tipo de problema. Empezamos con un estudio donde le damos, obviamente, tomando superficies, hablando comunicándonos con el usuario o con la empresa de ingeniería que está trabajando, tratamos de dar todas las soluciones para cerrar el proyecto y tener precisión en la necesidad. Precisión de cantidad, precisión de flujo lumínico. En esto tenemos todas las luminarias en la biblioteca y eso nos ayuda a poder llegar a la necesidad, poder cumplir con la necesidad que tiene el cliente. Stahl es partner de Dialux. Nosotros trabajamos con Dialux Evo, en el cual podemos entregar este tipo de información. De hecho, nosotros ya tenemos varios casos de éxitos con este tipo de estudio. El año pasado pudimos cerrar un proyecto en Acabío justamente por este tema, por dar información, por comunicándonos con el cliente, por cambiar algunas variables y encontrar el mejor beneficio para el usuario. Y de esta manera cerramos un proyecto que obviamente lo compartimos con la empresa de ingeniería, la empresa que hizo la especificación y la empresa que hizo el montaje. Con las 4 patas de esa mesa y el usuario final, obviamente, pudimos cerrar este proyecto. Lo que hablé antes, el TCO o el ROI. Es muy fácil de hacerlo. Obviamente también están los precios estimativos en euros, pero de esta manera uno puede trabajar en una pequeña, el ingreso en tener un proyecto y tener un número marginal para empezar a saber de qué se trata el proyecto de iluminación. Bueno, de esta manera uno, ingresando en la página web de Stahl, lo puede realizar y lo puede obtener. Obviamente cuentan con nosotros también para poder desarrollarlo en el caso que lo precisen sin ningún tipo de problema. Vida útil, un punto en el cual nosotros, como se los comenté antes, somos muy fuertes en la vida útil de nuestro equipo. Nosotros tenemos una vida útil de 100.000 horas. Obviamente todo lo que mostramos está tabulado y certificado, como después lo vamos a ver. En el caso nuestro, el L90 y el B50, que muchos a veces no lo entienden. El L90 es una depreciación de que el 90% de las luminarias, pasado las 100.000 horas de vida útil, por lo menos el 50% de las luminarias mantendrá el 90% del flujo luminoso. Eso es lo que nosotros ahí tenemos, L90B50, significa esto. En 100.000 horas, pasadas las 100.000 horas, el 50% de las luminarias mantendrán el 90% del flujo luminoso. Esto, si lo vemos respecto de las competencias, es un punto muy fuerte. Y obviamente, como les dije antes, impacta en el mantenimiento. Impacta en el mantenimiento. 100.000 horas a una temperatura de 60 grados, en el caso de las lineales, después puede haber más 50 grados, más 60, más 65 grados. En ese rango estamos entre 80.000 y 100.000 horas de vida útil, dependiendo también del tamaño, ¿no? Pero el punto fuerte de impacto en el mantenimiento es este. Vemos, lo saqué, es un extracto de la información que nosotros entregamos en los usuarios, en los clientes, y que viene de las luminarias, ¿no? Es el instructivo de operación, indica toda la información en el cual vida útil, 100.000 horas con un comportamiento L90-B50. Y aparte, entrega la vida útil del driver, que también tiene 100.000 horas. Veamos que el equipo hasta 50 grados tiene 100.000 horas de vida útil, pasando los 50 grados baja al 50%. Certificación. Todo este punto para mí es importantísimo, no solamente porque la tenemos certificados en varias partes del mundo, sino también
por la búsqueda de la información en el certificado. Al tener ISEX es muy fácil, con el número del certificado, googlearlo y encontrar el certificado para comparar el certificado que le está entregando el fabricante respecto del que muestra el ente certificador. Cotejar eso. En estos tiempos es importante poder cotejar. No es solamente la palabra del fabricante o del representante, sino el papel, el certificado que emite el ente certificador. Poder realmente corroborar en una luminaria de zona 1 que cumple, que la suma de los certificados de las protecciones de sus partes cumplen con el producto para ser instalado en zona 1 o para ser instalado en una zona 21, en una zona de polvos. ¿Qué certifica el producto? ¿Qué métodos de protección utiliza? Acá tomamos el caso de una luminaria lineal, en el cual parte de la protección es antideflagrante, parte de la certificación, perdón, de la protección es seguridad aumentada, parte es encapsulada, la protección de la óptica de LED es OP-IS. Esto es parte de la suma de las protecciones que tiene nuestro equipo, suman esto, suman y es aplicable en zona 1. Bueno, esto nosotros acá vemos el número del certificado 14.0035, uno lo googlea y puede corroborar esta información. Además, el certificado le tira la cantidad de LEDs admisible, la potencia del driver, qué driver va dentro de este equipo. Toda esa información está en el certificado. Certificado ISEX, certificado ATEX, certificado de origen. Todo esto no solamente es lo que nosotros decimos, sino que está en la página web e insisto, uno lo puede corroborar con el ente certificador. Bien, uno de los puntos que en varios usuarios nos preguntan, el tema de seguridad fotobiológica. El tema de seguridad fotobiológica, en todas las luminarias nosotros tenemos y estamos dentro de la normativa, la 62471. O sea, está normalizado el tema del riesgo de riesgo 0, 1, 2 o 3. Esto es un punto que es importante saberlo. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo mostramos? Porque está normalizado. Ahí, en muchos casos uno, en el peor de los casos, va a una casa de electricidad. No estoy hablando de una luminaria para la clasificada, una luminaria para poner en el parque de la casa o para poner para iluminar el frente de un edificio, y se encuentra que indica la potencia, el consumo eléctrico, pero no indica el flujo luminoso. Quizás en el mejor de los casos también indica el color de temperatura del LED, que en muchos casos a veces son de 6.500, de 7.000 grados Kelvin, y resulta que uno lo pone, lo enchufa, le da un destello, se queda ciego o queda mirando con la vista azul y no entiende. A ver, después pone y en el tiempo ve que el rendimiento del flujo lumínico no es muy alto, no es lo que pensaba por el consumo, y ahí entra otros factores que después lo vamos a ver, que no lo teníamos en cuenta. Entonces, ya esto de la seguridad fotobiológica, nos encontramos con una luminaria que tiene mucho brillo, pero tiene poco flujo luminoso. Entonces, en esto, en el área, en instalaciones, en áreas clasificadas, donde no es solamente tener una protección para que el equipo no tenga una deflagración en presencia de gases, sino también que el operario que está trabajando, en el caso de una luminaria lineal, que es una luminaria focalizada, que está muy probablemente a 2 metros, 3 metros de altura,
iluminando una bomba, un motor o una parrilla, en fin, puede tener miles de usos, pero a baja altura. Que el operario que está trabajando no tenga un riesgo en su visión, ni que tampoco se siente encandilado y que eso trae aparejado un accidente en el área donde está trabajando. Bueno, esto es un punto fuerte que todos que estamos certificados lo tenemos que cumplir. De hecho, bueno, está en esta norma 62471 lo cumple y todas las luminarias que tenemos están bajo riesgo 1. ¿Qué significa riesgo 1? El riesgo 0 es sin ningún tipo de riesgo o ínfimo. El riesgo 1 es estar en exposición durante 3 horas mirando la luminaria. Entonces, ahí es un punto en el cual lo analiza y dice, ningún operario va a estar 3 horas mirando fijamente la luminaria. Estamos hablando de un ínfimo riesgo que puede tener nuestra luminaria. Otro punto en el cual nosotros lo tenemos reflejado en nuestra página web de fácil acceso son los certificados LM79. Estos certificados lo que dan es el método aprobado de medición eléctrica y fotométrica de los productos de iluminación. Entonces, no es solamente nuestra palabra, sino que está certificado ante un ente que lo que entregamos cumple y está tabulado. Está bajo un ente que lo regula. Tanto en esto pasa con el LM79 como el M80, que también da datos sobre flujo luminoso y algunas otras cosas más. Bien. Otro punto, donde nosotros, como les decía antes, el flujo luminoso en los distintos tipos de luminaria. Acá en particular estamos viendo los datos de las luminarias lineales, de 22, 42 o 50 watts. Esto lo entregamos por el LM80, justamente, el otro certificado donde indica el flujo luminoso con o sin, con el difusor o sin difusor, y a partir de eso da la eficacia de la luminaria. ¿Qué eficacia tenemos nosotros? Estamos arrancando de 132 con difusor, 147 sin difusor, y llegamos a 139 y 154 sin difusor. Dentro de un consumo bastante aceptable, un CRI superior a 80 y en un color de temperatura de 5000 grados Kelvin. Nuestros equipos, es un punto también para ver, podemos trabajar con luz cálida 4000, 5000 es en neutro, 6500 frío. En esos 3 parámetros podemos tener una solución de luminarias. Y algo, acá lo muestro también, es el tema de el flujo luminoso respecto de la temperatura. Nosotros al 100% del flujo luminoso, en el caso de las lineales cortas, las de 22 watts, llegamos a 60 grados. A 60 grados de temperatura, el flujo luminoso sigue siendo 3230, en el caso de las luminarias de zona 1. Perdón, en el caso de las luminarias las intermedias de 42 watts, 6460 lúmenes a 55 grados. Ya en el caso de pasar a 60 grados, decrece un 85% el flujo luminoso. A ver, esta información, que no es una información que nos las tienen que pedir, sino que está expuesta en la página web y está expuesta en el momento que nosotros entregamos la luminaria. Hay un instructivo de operación en el cual muestra todo este tipo de información, en el cual ustedes lo pueden ver. Bien. Repasando esto, ¿hay alguna consulta hasta ahora? ¿Alguien hizo alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? Por Hola, favor, ¿qué tal, Mario? siéntanse cómodos, revisen lo que respondiendo. necesiten saber
así lo podemos charlar entre todos. Ninguna pregunta. Bien, no, perfecto, sigo Mario, con el avanzamos. sumario. Ahora vamos a ver un poquitito del servicio de sistema de iluminación en red digital. Esto es punto en el cual nosotros ya estamos entrando, pasando, trabajando en el 4.0. No solamente en lo que es automatización, que también lo tenemos, sino también en iluminación. En esto lo usamos, lo trabajamos con el DALI, el protocolo DALI. DALI es las siglas de Interfaz de Iluminación Direccionable Digital. Empezamos con el DALI 1, o el primer DALI, el primer protocolo, ya tenemos el DALI 2, que a grandes rasgos, el DALI 2 es un protocolo más abierto y habla con todo el sistema de iluminación, que lo tenga en su driver el DALI 2, habla con todas las luminarias de cualquier marca. Es el nuevo estándar que se está utilizando en iluminación. ¿Por qué? Porque justamente, como lo habíamos hablado antes, es bajar costos de mantenimiento y poder manejarlo de una forma remota. Esto también hay una normativa en IEC, la 62386, que está tabulado el funcionamiento de este tipo de protocolos. Bien, ¿qué es el DALI 2 o qué beneficios tengo en tener un driver con este tipo de protocolo? Tengo soporte, memoria, la personalización, la customización se almacena, puedo customizar la necesidad que quiero tener en cada luminaria, identificación de todos los dispositivos, la última configuración activa recuperable, constantemente voy viendo cada equipo, lectura del tipo de dispositivo, fuente de luz, definición detallada del error, tengo detalle del funcionamiento del equipo, el flujo luminoso que está entregando, cuándo corta, cuándo está habilitado y si tiene algún error, y obviamente la vida útil de cada equipo. Conmutación, puedo hacer la atenuación, supervisación remota, mantenimiento programado, contador de horas de funcionamiento. Esto estoy hablando desde la vista de la persona de mantenimiento en la sala de mantenimiento que en forma remota está manejando toda esta información. Y esto obviamente con la implementación de sensores que se le suman al máster que funciona con este protocolo. Ahora lo vamos a ver. Bien, Stahl tiene este DALI Master en el cual las luminarias convergen acá, en este máster. Y de acá va hasta la sala de mantenimiento, desde este DALI Master. Obviamente los sensores también van acá, todos los interruptores van a este DALI Master y de acá uno parte hacia la sala de mantenimiento en el cual la persona de mantenimiento ve todo en su computadora. En esto, el software operativo está disponible como aplicación, lo pueden tener en el teléfono. Los valores de los sensores se pueden leer individualmente, pues se pueden cambiar. Los umbrales también se pueden ajustar desde el teléfono. Todo gracias a este sistema, a esta aplicación. Esto ustedes me pueden preguntar cómo trabaja. El DALI es una interfaz digital y el panel de control de iluminación, todo trabajando desde este máster y obviamente en el mismo protocolo. Trabaja en 24 voces, un bus de 24 de continua. Es muy sencillo dentro de la instalación. Ahora vamos a ver un esquemático. El máster, el DALI Master, o sea, la caja esta que estamos viendo recién, converge toda la información del campo, luminaria, sensores, todo va al DALI Master. Hasta acá el DALI Master puede trabajar hasta 64 dispositivos. O sea que se van sumando DALI Master y de ahí, del DALI Master, pasa a la sala de mantenimiento. Del DALI Master hasta las luminarias tiene más o menos, se puede trabajar hasta 300 metros. Pero
como ustedes verán, de cada luminaria se hace la guirnalda interna con este mismo bus de campo y se va guirnaldeando y se va pasando a otra luminaria. ¿Sí? Esto hasta 64 dispositivos, como ustedes bien lo ven. ¿Qué ventajas? Los beneficios, obviamente, está clarísimo. Estamos hablando, quizás es mucho más fácil esto en un proyecto nuevo, ¿no? De implementarlo en un proyecto nuevo. Pero también en el caso de la implementación, el cambio de luminarias de LED por las viejas luminarias de tubo fluorescente o equipos colgantes de lámparas de descarga, esta nueva implementación se puede realizar, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, en el cableado, que se puede disminuir considerablemente al poner la luminaria de LED, también se puede poner el cable de bus de campo para poder alimentar y para tener la información. Bien, los beneficios, obviamente, mayor seguridad, ahorro significativo en costos y en tiempos de mantenimiento, es súper significativo el costo, la reducción del costo. Al tener toda una automatización completa, interfaz bidireccional, el usuario no solamente la ve en su escritorio, en la PC de escritorio, lo puede ver en una tableta, lo puede ver en el teléfono de forma remota. No hace falta estar en el lugar, y esto es el punto en el cual nosotros estamos avanzando, ¿no? Llegar a este tipo de solución, una integración total donde la persona de mantenimiento ocupa su tiempo de mantenimiento predictivo, no el mantenimiento que tiene que estar adentro del equipo solucionando problemas, cambiando un equipo, una luminaria, llevando una escuadrilla propia, sacándole tiempo a lo predictivo para cambiar una lámpara. No es que le saca trabajo, todo lo contrario. Direcciona el trabajo de forma más ordenada y reduce costos. Costos no solamente de la mano de obra, sino del material. Bien. En esta solución integral que estuvimos viendo, en el cual nosotros lo podemos ayudar con el estudio lumínico para darle precisión a la necesidad del proyecto, el estudio del costo, ¿no? Cuánto puede salir en el tiempo, cuándo se prorratea, la solución del DALI, protocolo DALI, reducir costos de mantenimiento en todo esto. Esto es el paquete que nosotros tenemos para dar, el paquete dentro de la solución de luminarias. Bien, ahora vamos a repasar un poquitito nuestra solución de luminarias. Bien, características de las luminarias de LED de Stahl. Certificación ATEX, certificación ISX y en algunos casos certificación UL. Grupo de gases, vamos al más alto, 2C. En toda la gama tenemos 2C. Diversidad de color, temperatura de color del LED, de 4000, 5000 o 6500 grados Kelvin. Eso depende del usuario. Menor consumo, mayor rendimiento. Nosotros, el que nos conoce, empezamos con una luminaria, en el caso de las lineales, que tenían 28 watts y 54 watts. Ahora, esas luminarias bajaron el consumo, bajaron a 22 y 44, perdón, 22 y 42, y ahora se le suma uno más de 50, pero ¿qué hizo Stahl? No es que explotó el flujo, que también eso implicaría mayor consumo eléctrico, sino que bajó el consumo, mantuvo el flujo luminoso y subió el rendimiento de la luminaria. Por esto es menor consumo, mayor rendimiento. Alta resistencia al impacto y a la vibración. Luminarias que nosotros tenemos son luminarias de poliéster con fibra de vidrio, en el caso de las luminarias de LED lineales. No sé si tengo un minuto, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Voy a habilitar la cámara para que la vean, la luminaria. Bien. Esta es la luminaria corta, ¿no? Y el punto fuerte, porque
quizás el que me conoce sabe, o los que nos conocen saben que nosotros vamos con las muestras. Los que no nos conocen y ven una luminaria plástica en realidad estamos hablando de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y la cultura nuestra, la cultura argentina en más de 70, 80 años de tener productos para áreas clasificadas nacionales, estamos hablando de productos que son generalmente metálicos. Antes eran de fundición de hierro, después pasaron a la fundición de aluminio, y ese es el común denominador. Entonces, culturalmente tenemos presente que las luminarias tienen que ser robustas. Bueno, y ven una luminaria plástica y creen que no va a resistir el trabajo diario en una instalación tosca, quizás. Bueno, esto no es así. Las luminarias que nosotros tenemos son de IK10. Incluso yo los invito a ver qué IK tienen las luminarias metálicas. Es importante que sepan qué IK tienen. Se van a sorprender. En muchos casos no llegan a IK10. Esto IK, ¿cómo se representa? Es bruto quizás lo que yo le estoy mostrando, pero si uno le pega un golpe fuerte, incluso nosotros en las visitas que realizamos y mostramos las luminarias, agarramos un martillo, una pinza y le pegamos al centro de la luminaria para que vean la resistencia mecánica que tiene. Obviamente no es que las luminarias van a estar expuestas a un golpe de martillo, pero ¿cuál es lo que podría pasar? Es caerse, que se pueda caer la luminaria. Bueno, en ese caso la luminaria es un paquete en el cual tiene IK10. IK10. Esto, si ustedes ven, la flexibilidad que tiene la protección, esto implica el tipo de plástico que trabaja. Porque si ustedes agarrarían cualquier luminaria de uso quizás industrial, si la quieren torcer se le va a partir por la cantidad de elementos duros que tiene en la composición del plástico. Esto es totalmente flexible. Esto también es donde uno ve que tiene un equipo a largo plazo. Burlete, equipo, cerramiento. Vuelvo al estado que tenía antes para poder seguir mostrando las filigramas que incluso después vamos a ver cómo están compuestas adentro de los equipos nuestros. Bien, alta resistencia al impacto, a la vibración, esto también está dentro de las pruebas que tiene el LM, está tabulado en un certificado. L90, B50, C10, como les mostré antes, a 60 grados en el caso de las luminarias cortas, tanto para zona 1 como para zona 2. Y también, obviamente, podemos trabajar hasta menos 40 grados, de menos 40 a más 60. Esto es importante también mostrarlo y que lo sepan, porque en muchos casos hay frigoríficos, hay proyectos dentro de frigoríficos en el cual muchas luminarias, muchísimas, no llegan hasta 15 grados, bajo cero, 15, 20 grados, no llegan a eso. Entonces, pasando los 20 grados, no pueden trabajar. Y los frigoríficos, por lo que empezamos a conocer, en muchos casos trabajan a menos 30 grados. Bueno, nuestras luminarias trabajan a menos 40 grados. CRI, por arriba de 80, drivers aptos para protocolo DALI 2. Los equipos, nosotros tenemos stock de los equipos, generalmente no lo tenemos con el protocolo de DALI 2, pero en el caso que exista un proyecto y el usuario lo necesite, lo podemos traer con el equipo, con el driver para DALI 2. Bien. La característica, vista general, que incluso ya le mostré cómo era la luminaria. Certificación. Voy por la 6002/4, que es la luminaria para zona 1, zona 1, grupo de gases 2C, o sea, para hidrógeno y acetileno sin ningún tipo de problema. Insisto, L90, B50. 100.000 horas de vida útil a temperatura ambiente de 60 grados. O sea, temperatura ambiente estamos hablando en plantas de procesos, que no es la temperatura ambiente, sino que se le suman todos los gases, la temperatura de los gases, y trabajan a 50 y en el peor de los casos en 55 grados. He conocido, me han dicho que en las pasarelas
en las cerealeras trabajan a mayor temperatura, incluso arriba, en la pasarela que está arriba en el techo, trabaja a más de 50 grados. Bueno, en ese caso nosotros ahí tenemos instalado en varios puntos luminarias que soportan muy bien la temperatura. Las luminarias de zona 1 vienen con suite de corte, también vienen las de zona 2 con suite de corte, cableado pasante, o sea que uno puede ingresar y puede salir de la luminaria. Las versiones que vienen de 22, de 42 y de 50 watts. Trabajo que antes, 110, 250, continua y en alterna. A ver, hay un usuario final que su red de emergencia la tiene en continua, trabaja con baterías. De hecho, nosotros hicimos una provisión en Neuquén de este tipo de solución. Pero es bueno saberlo, porque si uno tiene que realizar, tener dispuestos luminarias con equipo de emergencia, no necesariamente tienen que ir con el equipo adicionalmente con la batería en área clasificada. Esto puede directamente usar un mismo luminaria con el tendido normal y que conmuten el tablero, normal o de emergencia. Entonces, se evitan el problema de mantenimiento de equipos en áreas clasificadas, mantenimiento del equipo de la batería, ¿no? El tema de cambiar, recargar las baterías es un tema no menor y de esta manera uno se lo puede evitar. Flujo luminoso, 3200, 6400, 7700, sin el difusor, 22, 42, 50 watts. La eficiencia lumínica, como les mostré antes, 137, 147, 157 lúmenes por watt. El difusor es extraíble, también es muy práctico extraerlo, muy fácil la extracción y muy flexible el difusor. Uno lo puede estrujar y no se va a romper para nada. Los equipos vienen con prensacables y tapones plásticos métrica 25, pero se pueden pedir, en el caso que acometan con prensacables metálicos, se pueden pedir con la placa metálica de métrica 20. Todos los equipos ya vienen con el prensacable y los tapones plásticos de métrica 25. Pero insisto, si necesitan acometer con prensacables metálicos, no hay ningún problema. Vamos a ver una foto del equipo por dentro, así pueden dimensionar lo que estábamos comentando. Bien. Tira de LED con la protección que habíamos visto antes, el OPIS, que se maneja desde este pseudo aislador de protección, es la protección OPIS del LED. El driver en el centro es un driver electrónico 100-240 como lo vimos antes, y el cableado pasante, cableado que ingresamos con las tres fases más neutro más tierra. No es que ingresamos con una... No, viene ya cableado para las tres fases. Y para que tenga una idea, después la información se la enviaremos por correo al que lo pida. Estamos hablando de consumo de 0.14 amperes. Por ende, nosotros podemos poner 20, 30 luminarias en una misma fase, sin ningún tipo de problema. Y el cableado es el cableado pasante, es decir, que no hay que poner una caja terminal. Se puede hacer directamente, hacer todo el cableado dentro de la luminaria y pasar de una a la otra. También en este mismo cableado se hace el cableado del bus de campo para el uso del protocolo DALI. Y otro punto, el interruptor de corte. Uno abre la luminaria y inmediatamente se corta la tensión dentro de la luminaria. En el caso que tengan que hacer algún tipo de mantenimiento, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, sin cortar la tensión de toda la línea de iluminación. Bien. Lo mismo que le mostré para zona 1 lo tenemos en zona 2. Esto es otro punto fuerte de STAL. No solamente tenemos luminarias para zona 1, sino tenemos luminarias para zona 2. ¿Y por qué es un punto fuerte? Porque cualquiera que vea un estudio de clasificación de áreas de una planta de procesos, se va a encontrar que gran parte
de la clasificación de esa planta está en zona 2. Y yo le podría decir que está en un 90-95% de esa planta en zona 2. Y no es, obviamente, si hizo un estudio de clasificación de área y una empresa de ingeniería hizo ese estudio, está tomando todos los parámetros y los recaudos que corresponden para poner esos números. Por ende, uno tiene un 90%, en el peor de los casos, de clasificación en zona 2. La luminaria de zona 2 es un 40-50% más barata que una luminaria de zona 1. Por ende, quizás en 2 luminarias, en 5 luminarias, uno no ve la diferencia. Por ende dice, bueno, voy para zona 1, me cubro. Ahora, si uno tiene una planta, que instalar una nueva planta, o cambiar 100 luminarias, 1000 luminarias, es muy incidente el costo de una luminaria de zona 2 sobre una de zona 1. Y si dentro de 1000 luminarias el 80-90% es zona 2, el número cambia radicalmente de poner todo de zona 1. Por eso es un punto a tener en cuenta. Nuestras luminarias no solamente son para gases, sino también para polvos. La protección de la luminaria, la certificación es para gases y para polvos. Usos en gases, líquidos, fluidos y usos en polvos explosivos. En todo tipo de luminaria. En todo el espectro que cubrimos es para gases y polvos. En este caso particular, las luminarias de zona 2 cumplen con lo mismo que cumple la luminaria de zona 1. De hecho, la envolvente es la misma envolvente. Cambia el tipo de LED y cambia el driver, obviamente. Son los dos puntos fuertes en los cuales el nivel de protección que tiene la luminaria de zona 1 no es lo mismo que la luminaria de zona 2. Si me esperan, yo ya sé que son las 12, yo creo que no más de 10-15 minutos voy a terminar en toda la charla. Le pido disculpas si me extendí en el tiempo. Bien, tensión de trabajo lo mismo, 110, 240, 250, alterna como continua. Temperatura lo mismo, podemos ir de 4000, nosotros generalmente trabajamos en 5000 grados Kelvin y podemos llegar hasta 6500. Flujo luminoso, 3300, 6450, 7700. Y la eficiencia también, 147, 154, 157 lúmenes por watt. Difusor extraíble, conectores, ya viene con prensacables y con tapones, métrica 25, y en el caso que necesiten poner prensacables, salir con prensacables metálicos, se pueden adecuar la luminaria con la placa metálica de métrica 20. Mismo formato que la luminaria de zona 1, cambia el driver, que obviamente es un driver para zona 2, y el tipo de LED. Bien, esto del flujo luminoso lo vimos antes exactamente igual, como nuestros equipos a 60 grados, un flujo luminoso total. Va bajando según la temperatura, pero está tabulado y está mostrado. No es solamente lo que nosotros decimos, sino lo que dice el certificado y la hoja de instrucción. Bueno, el tipo de corriente, lo que estamos hablando, 0,1 amper, estamos hablando de casi nada de consumo en 220 por luminaria, según 0,2, bueno, esto en fase o la cantidad de luminarias, la verdad, no van a tener ningún tipo de problema. THD es un punto fuerte para tenerlo. Bueno, por debajo del 15% en las cortas, por debajo de un 7% en las medianas y por debajo de un 7% en las largas. A ver, los armónicos que estamos manejando, dicho sea de paso, los drivers de todas las luminarias que nosotros proveemos tienen un filtro contra los EMI. No es solamente que tenemos un driver normal, sino también es un driver para uso industrial y filtra los EMI. Los armónicos totales los filtra. Entonces, no tira armónicos a la red ni tampoco permite que se metan dentro de la luminaria. Y estamos hablando de un 15% en 0,1 amper. Estamos hablando de nada, o sea que no van a tener un problema con el neutro, con el cableado, hablando en la práctica. El cableado del neutro no va a tener ningún problema. Estamos hablando de el 15% de 0,10
Estamos hablando de 0.07, nada, no existe. Bien. La misma solución en lineales con el equipo de emergencia, con batería, tanto para zona 1 como para zona 2. Las dos soluciones, 25-45 watts, mismo envolvente, mismo tipo de seguridad, suite de corte interno, mismos colores de temperatura de color de LED, flujo luminoso similar, cableado igual. ¿Qué tiene de diferente? Se puede cablear, se puede ajustar, se puede tabular el consumo de la batería en 1.5 horas a un 60% del total del flujo luminoso, o se puede estirar hasta 3 horas en un 30% del flujo luminoso. Esto trabaja permanente o no permanente. Y constantemente la prueba funcional semanal, obviamente si esto lo sumamos al protocolo DALI, todo lo manejamos directamente desde la computadora de forma remota. Vienen ya provistas con prensacables y con tapones. Bien, luminarias para laboratorios, zonas limpias. El mismo tipo de LED, el mismo tipo de vida útil, el mismo tipo de funcionalidad, color de temperatura un poco más alto, 5700 grados Kelvin, 3400, 6800. ¿Qué punto fuerte tiene esta luminaria? Que son extra chatas. Las empresas que se dedican a hacer instalaciones en laboratorios, el problema que tienen es el cajón que tienen que armar con un techo muy, muy cercano a la placa de Durlo que ponen, y entonces tienen problemas con ese cajón. Bueno, estas luminarias son extra chatas. Entonces ahí no existe problema alguno con el montaje de las luminarias. Como punto saliente, las luminarias vienen de chapa de acero en 1.4 pintadas, obviamente con pintura plástica, o vienen de acero de 316 lustradas. Cualquiera de las dos posibilidades la tenemos. Bueno, luminarias tipo pendant, colgantes, solución zona 1. Acá tenemos de 20, 40, 60, 80 watts, va cambiando, pueden ser haz ancho o haz estrecho, pueden ser con o sin reflector, dependiendo de la necesidad del cliente. El punto fuerte es de fundición de aluminio, pero es una fundición de aluminio que tiene una aleación que permite trabajar en cercanía de nubes salinas. O sea, que esta luminaria la podemos instalar en un ambiente agresivo sin ningún tipo de problema. Otro punto fuerte es el consumo. En 80 watts estamos entregando casi 9.000 lúmenes por watt. Obviamente también estamos hablando de luminaria que viene con la caja portaequipo, incluida la caja de ingreso y salida para hacer la guirnalda del mismo equipo, y ya cableada con tapones y prensacables. Bien, esto es parte de la eficiencia que veíamos en las luminarias lineales, 80 CRI, 5000 grados Kelvin, 20, 40, 60, 80 watts, 2000 hasta casi 9000 lúmenes en el caso de la luminaria de 80 watts. Forma de aplicación es la que necesiten, se puede sobreponer sobre techo, ya viene, la luminaria ya viene incluido el brazo de montaje para hacerlo sobre pared o sobre techo, y en el caso que lo necesiten colgar también se pueden pedir los aros para ponerlos sobre la luminaria y poder colgarlos con cadena. Bien, la misma solución de luminaria pendant la tenemos para zona 2. Lo mismo, en este caso es más estrecho el tipo de producto, 80 watts, 8.000 lúmenes. Pero vida útil, 100.000 horas de vida útil, 100, 277 alterna como continua, el anterior también es lo mismo. Es fundición de aluminio. Este equipo es el equipo que reemplaza a las luminarias americanas BMBM, en el cual esas luminarias tienen la particularidad que uno lo puede montar en el techo, la puede montar en una columna 90 grados, en una columna 45 grados, va cambiando el cabezal y puede cambiar
el método de instalación de la luminaria. Bien, esta luminaria es exactamente el reemplazo de este tipo de luminarias. Si bien lo ven ahora, el cabezal se cambia y se cambia el tipo de montaje de la luminaria. Son muy livianas y tienen una prestación alta y una vida útil larga. Proyectores, bueno, exactamente tenemos similar a la prestación que tienen las otras luminarias. Estamos hablando para zona 1 y zona 2. La particularidad de estos proyectores es que la envolvente es chapa de acero. Chapa de acero con terminación en pintura plástica. También se puede pedir una chapa de acero 316 con doble capa de pintura plástica. Esos proyectores son para ponerlos, instalarlos, montarlos en plataformas offshore. Son para plataformas offshore. Estos proyectores que estamos hablando, los que les estoy mostrando, que son de chapa 1.4 con terminación en pintura plástica, son para montaje en plantas químicas, donde hay mucha abrasión, mucha corrosión, no tienen ningún tipo de problema. Esto, fotos de un caso de éxito en una aceitera en Chavás, en el cual tienen la particularidad dentro de una celda es el polvo de cereal, que puede ser de soja, polvo de maíz, y la acumulación en la parte posterior de la luminaria. Bueno, la prueba la hicieron una semana continua y le tomaron la temperatura. No varió para nada. La disipación, que es un punto fuerte de estas luminarias por el largo que tiene la luminaria, y el espacio que tiene para el driver y para los LED. Totalmente estanco uno respecto del otro. Eso produce que no sume temperatura a la luminaria y le quite vida útil. Bien, como se los dije antes, puntos salientes, la carcasa, bajo mantenimiento, vida útil de 100.000 horas a 60 grados, entonces uno se olvida de las luminarias. Bien, caso de la luminaria de zona 1. Nosotros, por ahora, porque hay una nueva gama de luminaria de proyectores, pero creo que esta gama todavía no se va a sacar, ni mucho menos. 120, 210 watts. 120, 12.400, 210 watts, 21.000 lúmenes, 22.000 lúmenes. Estamos hablando de el de 120, un cambio casi efectivo de un proyector de 400 watts de HQI. Bien, esto es cambio directo sobre eso. Y en el caso de 210 ya nos vamos a un equipo de 700 watts. Lo que les comenté antes, ¿qué diferencial tenemos? ¿Por qué 100.000 horas? Bueno, las 100.000 horas es por la disipación, porque puede disipar temperatura. Estos equipos van a 20 metros de altura. En el caso no en este caso que es el de zona 1, después vamos a ver el de zona 2, es acumular basura a 20 metros, se tapan las hendiduras de la disipación, no cambia la temperatura del equipo y la vida útil obviamente se mantiene, 100.000 horas. El de zona 2 es la misma carcasa, los mismos tipos de LED, cambia obviamente la protección del driver. En el caso de zona 1 vimos que el driver estaba encapsulado en una protección antideflagrante. En el de zona 2 no es necesario, los drivers son para zona 2. Pero la misma prestación, estamos hablando 120, 210 watts de consumo, 12.800, 22.000 lúmenes en el caso de 210 watts. Ahora, como les dije antes, los nuevos equipos vienen de 100, 160, 225 watts, obviamente se optimizó el LED y hay mayor rendimiento en menos consumo. Vida útil de estos equipos también, 100.000 horas. ¿Por qué? Por esto, por la disipación y por la estanqueidad entre el driver y el LED, que no sume temperatura. La protección IP. Esto lo muestro porque es algo importantísimo. La protección IP es IP6667. En estos equipos no entra agua. Bien, pasamos a luminarias tubulares. Es una solución que Stahl le da mucha fuerza.
no solamente para una solución tubular de mano para hacer mantenimiento, sino para reemplazar equipos de tubos fluorescentes normales, reemplazo para utilización en forma mantenimientos largos, de procesos largos, en el cual una particularidad de estos equipos es que se pueden eclipsar en superficies metálicas. Hay unos clamps que están imantados, se eclipsa y uno se olvida de la luminaria, y encima se pueden hacer guirnaldas. IK10 y P68, menos 40 más 70 grados. Obviamente 100.000 horas de vida útil. Estamos hablando 13, 25, 37, 48. El de 13, que estamos hablando de 444 milímetros de largo, entrega 1396 lúmenes, que es como un tubo de 36 watts. La particularidad de ese equipo, que trabaja en 12, 24, 48, 100 de continua. Entonces, para hacer mantenimiento adentro de tanques, para hacer mantenimiento dentro de tubos, lugares confinados, en donde uno quiere tomar tensión de una batería, la batería la ponemos en un área segura, vamos con la extensión del cable, tiene ya inyectado el cable, 10 metros, 20 metros según la necesidad, y vamos con el equipo e iluminamos la superficie sin ningún tipo de problema. No tenemos que ir con el carrito, que en muchos casos se utiliza, un carrito con baterías, dentro del tanque para dar un proyector de 12 volts que es una vela. Bueno, esto es una solución para esos tipos de situaciones, entre otras cosas. El cable se pide según la necesidad, cable universal, cable para instalaciones onshore, offshore, cables para minería, obviamente con la protección especial, cable para uso marino. La protección del cable va a variar según la necesidad. Y esto se puede pedir según la necesidad que uno tenga. Bien, luminarias portátiles de LED. Tenemos una solución completa de portátiles de mano con baterías, con pilas o recargables. El punto saliente, en este caso, es el espacio donde van el receptáculo de las baterías es totalmente rígido. ¿Qué pasa? Generalmente cuando uno tiene baterías en linternas, y cuando son linternas que tienen un IK alto, un IK10, en el cual se pueden caer, las pueden tirar, le pueden golpear, le pueden pegar a un tornillo, en fin, 1000 facetas cumple la linterna, la batería internamente empieza a golpearse, y si no están rígidamente tomadas, empiezan a desprender líquidos. Y al desprender líquidos, empiezan a ensuciar el circuito, y ahí termina la linterna. Bueno, en nuestro caso es un punto saliente en el cual el espacio donde están las baterías son rígidas, no se mueven. Eso le da vida útil a la linterna. Y obviamente este caso de linternas de mano recargables con el cabezal que se mueve 180 grados, también se pueden usar para seguridad, son de luz intermitente, flashean, en el caso que se usen en minería, en fin, tiene miles de usos y un costo bastante accesible. Bien, punto saliente, también las luminarias para cartelería de salidas de emergencias. Estas luminarias son muy buenas, muy compactas, IP66, 67, temperatura de 5000 grados Kelvin, altas temperaturas, bajas temperaturas, 100, 260, alterna o continua, y a 60 grados, 100.000 horas de vida útil. Estos equipos se pueden usar en el caso para tener carteles de salida de emergencia o para iluminar zonas en un túneles, porque tiene una potencia lumínica, tiene un flujo lumínico muy alto, tiene casi 700 lúmenes en el caso que no use cartel, y pueden llegar a 500 lúmenes con cartel. Entonces, en una luminaria de emergencia, el que conoce, en una luminaria para indicación de salidas de emergencia, generalmente se usan luminarias chiquititas, tortugas ovaladas, o utilizan luminarias antideflagrantes que se le pone una lámpara de bajo consumo.
Entonces tiene un flujo luminoso que solamente se ve debajo de la luminaria, la puerta. En ese lugar se ve la salida. En este caso las luminarias se ven a 30 metros. A 30 metros uno puede divisar la salida de emergencia, que justamente es lo que eso necesita. Uno cuando está dentro de un túnel, en una zona confinada, divisar la salida de emergencia, y esto es lo que cumple la luminaria. Aparte, se le puede sumar la batería para el caso de que necesiten hacer la autonomía, pero insisto con lo que dije antes respecto a las luminarias lineales. Uno puede tener una luminaria con tensión normal o tensión de emergencia con baterías afuera del área clasificada, y estas luminarias trabajan en alterna o en continua. Pueden conmutar del tablero según la necesidad. Bien, parte de la información: 100, 240 alterno, continua, 50-60 Hz, flujo luminoso de 700 o a 500 según la implementación que le tengamos, que lo utilicemos, perdón. Las luminarias, el montaje diverso según la necesidad. Se puede usar, insisto, como cartel o como una luminaria para visualizar un sector chico. Súper compactas. Estas luminarias son lo mejor que he visto, y esto no es solamente porque tenga la camiseta de Star, sino porque realmente no he visto una luminaria de cartelería de salida de emergencia para ella clasificada tan compacta como estas. Súper compactas, son de poliéster con fibra de vidrio y K10, y el uso que le da uno puede ser tanto para marcar una salida o para iluminar una zona. Esto también, en el mismo lugar se puede incluir la batería para sumar una salida de emergencia con batería, en el caso hipotético que lo necesiten. Insisto, de iluminación a 30 metros uno puede divisar la salida de emergencia. Y insisto con esto, si ustedes ven, las luminarias de cartelería son con lámparas de muy poco flujo luminoso. Bien, terminando. La información que nosotros tenemos de nuestras luminarias puede ser un catálogo de iluminación, un catálogo, un tríptico con todos los códigos de las luminarias que nosotros tenemos, que estuvimos revisando. También tenemos un manual de métodos de instalación y métodos de protección para áreas clasificadas, como así también tenemos un póster en donde uno puede divisar los métodos de protección, el tema de temperatura de gases, los grupos de gases, todo sobre IEC. Esto no es solamente que lo tenemos digital, también lo tenemos en formato papel, y lo vamos a empezar a entregar, Dios mediante, cuando empecemos a estar vacunados. Bien, preguntas. Hola Mario, ¿cómo estás? No, por el momento están todas respondidas. No sé si quedó algún tema que quieran escribirnos. Algunas preguntas. Los repuestos. Bueno, no lo dije. Bien, buena pregunta. Repuesto. Nosotros tenemos repuesto de todo. De todas las luminarias tenemos repuesto. Tanto de driver como de óptica como de envolventes. Pero insisto con este tema. Los repuestos tienen que ver con un equipo en el cual necesite repuestos. Yo, en nuestras luminarias, insisto el nivel de vida útil que tiene la luminaria en las condiciones de uso en planta de proceso, no en una instalación domiciliaria o donde hay una pequeña fluctuación de tensión. No, estamos hablando de luminarias para uso industrial en área clasificada con vida útil de 100.000 horas. Todo esto es no solamente lo que yo digo, sino que está tabulado, están los certificados que muestran los equipos que nosotros estamos entregando. Es importante. ¿Esto por qué tiene que ver con el tema de los repuestos? Los repuestos, yo entiendo que si ustedes van a comprar una luminaria en el cual estoy mostrando todos estos beneficios, es quizás no tiene mucho que ver con mostrar también los repuestos. Me parece que los repuestos tienen que ver con inmediatamente se te va a romper la luminaria, tenés los repuestos para poder suplir. Entiendo que obviamente esto, yo tengo un caso
de plantas en Bahía Blanca. Bahía Blanca, en el polo petrolero, hay muchos productos instalados de Stahl. Y una de las plantas tiene instalado luminarias fluorescentes de Stahl. Eso se instaló hace 20 años. Hace 20 años que están las luminarias y siguen funcionando. Le van cambiando los drivers. En el caso de las luminarias fluorescentes, le van cambiando el balasto electrónico que tienen. Ya empezaron a cambiar por luminarias de LED. Pero esas luminarias, si ustedes las ven, están impecables. Obviamente están sucias por el cloro. El difusor externo está sucio con el cloro. Nosotros también lo podemos cambiar, tenemos repuesto de eso, pero están íntegras. Otro caso de donde están las luminarias es en las plataformas de Carina y Aries. En Carina y Aries, en Aries, de Total, las luminarias están, funcionan, las van cambiando. Las luminarias no son eternas, no es que viene uno y le da un golpe, un zarpazo y no se va. Sí, es muy probable que se rompa. O sea, no es a prueba de vandalismo. Sí, es a prueba de plantas industriales, plantas de procesos, ambientes hostiles. E insisto, tenemos repuestos, están todos los repuestos de las luminarias. Bien, Gabriel, no se te escucha. Si la pregunta era esa, no te escucho. Hola Mario, ¿me escuchas ahora? Hola, hola. Sobre los proveedores, sí. ¿Mario? Hay una pregunta sobre los proveedores, sí. Nosotros tenemos una red de distribuidores en todo el país. Estamos dentro de lo que es la red FEGIME. Entonces tenemos puntos de contacto en todo el país. No sé si hay alguna otra pregunta más. Hola Mario, ¿me escuchás? Hola, hola. Bueno, creo que Mario, bueno, me escuchás, pero pregunta? Ahí me están avisando que sí. No, estamos respondiendo de a poquito las consultas. Obviamente la presentación se va a mandar ahora a la brevedad. Vuelvo. No sé si alguien más tiene algo para hacer una pregunta. Gaby, lamentablemente no lo estamos escuchando. Mario, ¿me escuchás? Hola, Mario. A ver, perdón, estoy viendo las preguntas, a ver si hay alguna más que pueda... Colgante, sí. Sí, tenemos varios. Estamos en los vendors, sí. En muchos casos ya uno de los puntos, una de las ventajas de Stahl es que participan en ingenierías que se hacen en otros países. Nosotros en nuestro país, en lo que son plantas industriales, petroquímicas, refinerías, la ingeniería generalmente viene hecha de otros países y están incluidos dentro de esas ingenierías nuestros productos. Entonces sí, estamos en muchos vendors. La fijación es indistinta, como le mostré. En el caso de las lineales, se adapta, tiene dos accesos de métrica 8, de ahí se puede adaptar a cañería, se puede adaptar a cielo raso, se puede adaptar a pared, el método que ustedes necesitan. Bueno, acá me avisan que algunos me escuchan, bueno, se ve que es un problema nuestro. En la página web está toda la librería de todas las luminarias, o en el caso que no lo tengan, se pueden bajar el Dialux, que está en la página web, y ahí van a tener toda la librería de todas las luminarias. Perdón, como les comentaba, recién, bueno, hay consultas sobre el canal de distribución. Tenemos diferentes distribuidores a nivel nacional, así que a la brevedad también con la presentación le vamos a mandar con quienes trabajamos acá en CPI, obviamente, y no sé si para que tengan un pantallazo general. Alguna pregunta. Les agradezco el tiempo que se tomaron. Les pido disculpas por haberme extendido media hora del tiempo que tenemos estipulado. Y bueno, a todos les vamos a mandar un mail agradeciendo la participación y en ese mail va a estar nuestros datos como para que se puedan poner en contacto ante la necesidad que puedan tener. Llámese catálogos, información, visitas, en fin, lo que necesiten. Bueno,
muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otras no, acá me están inscribiendo, pero no les entiendo. Les agradezco a todos la participación, cuídense y nos estamos viendo en otra presentación, otro webinar de CPI. Muchas gracias.